dicha saludarlos en esta mañana, que es nuestra última clase de riquezas celestiales, riquezas terrenales. Y estamos muy agradecidos con Dios por todos los testimonios que estamos recibiendo, todas las bendiciones que la gente está recibiendo a través de lo que Dios ha hecho a través de estas clases. Y desde anoche que estaba yo preparando la clase, he estado sintiendo un poder milagroso tremendo. Así que abre tu corazón, porque hoy van a suceder cosas extraordinarias de parte de Dios. Y no solamente hoy, sino que el Señor me dijo, encapsula esto en la eternidad de los tiempos, para que todo aquel que oiga esta clase reciba el poder milagroso, no importa si lo está oyendo ahora, si lo va a oír la semana que viene, cuando sea que lo esté oyendo, el poder milagroso que va a ser desatado llegará a ti, te dice el Señor. Padre, ponemos entonces esta clase en tus manos y bendecimos a todos los estudiantes, que toda carga que ellos tengan en esta mañana, que toda aflicción que ellos tengan en este momento sea removida, que sus espíritus estén frescos, que sus corazones estén receptivos, que sus mentes estén receptivas para recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Así que vamos a tomarnos un par de minutitos para estar en esta presencia gloriosa de Dios y dejar que esta unción milagrosa empiece a descender sobre todos nosotros. Urumaya nehene naya tsutse Oromasa hene poderoso, poderoso, milagroso, el que abre los cielos. El que no retiene su bendición. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate gloriosamente en los hogares de todas las personas que están viendo, Señor, esta clase y las que estarán viendo esta clase, Dios. Oromahinaye, Oromahaye Seinaro, Oromamahaye Nehe. Santo es, santo es. Amén. Hermosa es tu presencia y tu misericordia todos los días de la vida. Alabado sea el Señor. Bueno, hemos estado ya viendo una gran cantidad de cosas que tienen que ver con nuestra mentalidad y cómo la mentalidad de la riqueza, de la grandeza de Dios es lo que va a estar atrayendo esa riqueza, mientras que una mentalidad de pobreza, una mentalidad de escasez y sobre todo una vida de pecado, pues va a estar alejando la bendición de Dios. Hoy Dios quiere que nos enfoquemos en su grandeza y su poder sobrenatural para producir todas las riquezas. Y primeramente, la mayor riqueza de todas es Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. No hay una riqueza mayor. Si tuviésemos todas las riquezas del mundo, si tuviésemos todo en el universo y no tenemos a Jesús, no tenemos absolutamente nada. Entonces la primera y más grande riqueza es Él. Y por eso te damos las gracias, Señor, porque tú nos has dado ya la mayor riqueza de todo el universo, que es tu Hijo amado Jesucristo. Y como está escrito, el que no escatimó el darnos a su Hijo unigénito, tampoco escatimará el darnos cualquier cosa que le pidamos. Amén. Él ya dio lo más grande para que tú y yo lo tengamos. Así que todo lo demás es una añadidura. Amén. Bueno, vamos a abrir la escritura. Bueno, Hebreos capítulo 9 y versículo 11.
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y la importancia de este versículo hemos estado viendo como Cristo es sumo sacerdote, pero es sumo sacerdote de los bienes venideros. Y hemos estado analizando cómo estos bienes venideros tienen que ver con una dimensión celestial, tiene que ver con la esfera del reino de Dios y que Él es el administrador de todos estos bienes. Jesucristo murió por nosotros para ser administrador de todos estos bienes y podernos dar esa herencia gloriosa, poderosa, que es el reino de Dios con toda su abundancia, con toda su riqueza, con toda su salud, con todo lo que implica el reino de Dios. Amén. Entonces, estas riquezas celestiales radican en nuestra habilidad profética también de poder penetrar por la fe el reino de Dios. Dice la escritura en Deuteronomio capítulo 8, porque es la escritura donde Jesucristo le está contestando al diablo en el desierto, escrito está. Entonces vamos a dónde está escrito primeramente. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. Y hemos visto como a lo largo de nuestro caminar cristiano ha habido muchas pruebas, muchas aflicciones. A veces como que sentimos que Dios ya no nos oye, como que de repente como que se nos cerró la vida y estamos en un desierto que parece no tener fin. Y Dios está probando en ese desierto nuestra fidelidad, está probando y buscando qué es lo que estamos nosotros buscando. Entonces dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios también te castiga. Entonces, a veces estos desiertos tienen que ver no con la severidad de un Dios tirano, sino con un Padre redentor, con un Padre que quiere corregir, con un Padre que nos quiere llevar a entender los verdaderos principios de su gloria, de las riquezas de su gloria. Amén. Entonces dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? ¿Buscar el pan de todos los días o buscar la palabra que sale de la boca de Dios? Porque si yo estoy buscando la palabra que sale de la boca de Dios, en esa palabra está contenido el poder para hacer todas las cosas. Toda la creación fue hecha por medio del verbo. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios y él era Dios. Y todo fue hecho por medio de él. Y él sustenta todas las cosas por medio de su palabra. Luego, en el verbo de Dios, en todas las palabras que están continuamente fluyendo de la boca de Dios, están todos los recursos y todas las riquezas que necesitamos. Amén. Entonces, si yo me estoy esforzando por ganar el pan con el sudor de mi frente, estoy en un principio de maldición. Pero si estoy buscando el maná del cielo, si estoy buscando proféticamente la palabra, y cuando puedo ver esa palabra sé que se va a manifestar. Recordemos aquel tiempo cuando Jesús caminaba y decía la alimentación de los 5,000, que en el fondo no eran 5,000, eran yo creo como 15,000, porque estos eran los hombres, más las mujeres, más los niños. Entonces era una multitud tremendísima. Y Jesús caminó y caminó con ellos por 3 días. Y dice la palabra que no tenían que comer. En 3 días no tenían que comer. Entonces, la misericordia de Jesucristo les dice a los discípulos, dadle vosotros de comer. De hecho, él ni siquiera se había percatado del asunto, o más bien no lo estaba haciendo público. Y los discípulos dijeron, oye, ya no podemos seguir caminando tanto tiempo. Esta gente lleva 3 días sin comer. Está la situación muy tremenda. Y Jesús le dice, dadle vosotros de comer. Ahora, Jesús ya tenía todo un plan con el Padre. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en ese momento? Jesús estaba olvidándose de que tenían hambre por 3 días.
o realmente quería manifestar el reino de Dios. Y a veces Dios va a permitir una cierta escasez para manifestar una gloria tan grande que tú sepas que esto no pudo haber venido de ti, sino era la mano gloriosa y milagrosa de Dios. Así que muchos de los que me están oyendo en este momento han estado por tribulaciones financieras. Y esto tiene que ver con algo que está por manifestarse y yo ya lo estoy viendo en las regiones espirituales. Y hoy es un día de manifestación, así que empieza a regocijarte en tu corazón, empieza a levantar tu fe porque hoy van a suceder milagros extraordinarios en tu vida. Alabado sea el Señor. Entonces Jesucristo se aparta, él siempre se apartaba con el Padre, él no se dejaba embullar de todo el ruido de la gente, él siempre guardó su tiempo de oración. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos ese tiempo de oración. Y entonces él ya sabía la situación. O sea, él no era un inconsciente que, bueno, pues no me he dado cuenta que la gente tiene necesidad. El Padre moraba en él. El Padre sabe de nuestra necesidad antes que le pidamos. Luego Jesús sabía de la necesidad de esa gente antes que le pidiese. Y entonces él se mete con el Padre y dice, Señor, manifiesta tu gloria. Y entonces él en el Espíritu, por esto la vida del Espíritu, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, la vida del Espíritu es donde está la riqueza para arrebatar todas las cosas y hacer que vengan de lo invisible a lo visible. Entonces él empieza a ver la gloria de Dios. Él empieza a ver por encima de la necesidad de esas 15,000 personas, empieza a ver lo que ya el Padre tenía predeterminado para ese momento. Y por encima de aquella multitud se empiezan a ver una cantidad de miles y miles de peces y panes que están saltando, que se están multiplicando. Hay una abundancia, hay un movimiento espiritual tremendo de multiplicación sobre toda esa multitud. Y Jesús lo está viendo. Y Jesús lo está viendo y dice, ¿cómo lo voy a activar? Y entonces el Padre le da la palabra. Dice, hay alguien en medio de esa multitud que va a dar el todo por el todo. Y entonces lo vimos la semana pasada como este niño que pues era su sustento, esos 2 panes y esos 2 pescados y esos 3 panes, pues era lo que él tenía para comer. Él no estaba pensando darle comer a toda una multitud, pero él de todo su corazón sabe quién es Jesús. Ha estado oyendo palabras de vida eterna y es mucho más importante que su propio sustento cuando el Padre le dice, dame. ¿Qué tenemos nosotros en casa? ¿Qué tenemos? Y el niño dice, Jesús está preguntando, ¿qué tenemos? Oh, yo tengo estos 3 panes y estos 2 peces. Tómalos, Jesús. Es mucho más importante si tú me estás haciendo una pregunta que yo te los dé a ti y yo me olvide de mi sustento. Porque si yo me olvido de mi sustento para escuchar tu palabra, y me olvido de mi sustento para cuando tú preguntas y dices, ¿qué hay en casa? Yo esté dispuesto a darlo, entonces todo me va a cambiar. Y entonces aquel niño le da aquella cesta con los panes, con los peces. Y cuando él le da, Jesús dice que levantó aquella cesta con los panes y los peces. Y lo que estaba haciendo es tomar esa dádiva, esa fe de aquel niño y unirla con su propia fe, con lo que él ya había visto en el mundo espiritual. Amén. Y entonces unió la fe de él, de Jesús, con la fe y la obediencia del niño. Y esto hizo que se gravitase el poder multiplicador de Dios sobre esos panes y esos peces. Y entonces dio la palabra que venía del cielo, repartidlo. Esta es una palabra gloriosa de parte del cielo, repartidlo. Cuando en nuestro corazón hay repartir, amén, ya estamos en el camino de una gran abundancia. Cuando nuestro camino es el retener, estamos en camino hacia la escasez. Pero Jesús sabía la palabra y decía, repartidlo ahora. Y aquellos panes y aquellos peces que estaban impregnados de la gloria multiplicadora de Cristo, donde ya las 2 dimensiones, la dimensión espiritual y la dimensión natural, se habían unido con la materia física de los panes y los peces, empieza a producir el gran milagro
de la multiplicación y la multiplicación y la multiplicación. Porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús se enfocaba en escuchar esta palabra. Y al escuchar esta palabra era lo que producía el milagro. El Señor me mostraba esta mañana ese momento también de la pesca milagrosa. Y estoy hablando de todos estos milagros porque estamos en una atmósfera milagrosa en este día. Están viniendo. Mientras yo estoy hablando, yo ya vi todos estos milagros. Ya el Señor me los mostró en esta mañana. Y yo los estoy hablando y los estoy atrayendo. Y mientras hablamos ya están sucediendo cosas sobre la esfera espiritual arriba de tu casa. Entonces, cuando Pedro ha salido a pescar, y dice en Lucas capítulo 5 que él estaba ya cansado, que él había echado la red toda la noche, él y sus compañeros habían estado echando las redes y nada, y nada, y nada. Ahora quiero que noten que Jesucristo ya estaba en la vida de los discípulos. En aquel momento obviamente no vivía dentro de ellos, pero Jesús ya era parte de la vida de ellos. Amén. Como muchas veces Jesús ya es parte de tu vida o Jesús ya está dentro de ti. Pero la barca no simboliza el corazón. La barca representaba el sustento de Pedro. La barca representaba su carrera. La barca representaba lo que era su labor, lo que era su expertise, en aquello en lo que él era hábil en su naturaleza, en su forma humana de hacer las cosas. Eso es lo que representaba la barca. Y pese a que Jesús estaba alrededor de la vida de sus discípulos, todavía no le había sido entregado el poder para dirigir la barca, para dirigir esa labor, para dirigir esa parte de nuestra vida, que es nuestra vida laboral, que es nuestra carrera, que es nuestra vida empresarial. Amén. Y lo que hacemos para nuestro sustento, Jesús tiene que venir y subirse en esa barca también. Porque en muchos casos Jesús viene a morar en el corazón, pero nosotros somos los que llevamos la barca, como la estaba llevando Pedro. Y llega un momento en que Dios mismo es el que retiene los peces. Selah. ¿Quién es el que atrae los peces? ¿Quién es el que llena las redes de los pescadores? ¿Quién es el que hace fructificar la semilla? ¿Quién es el que trae las cosechas? ¿Quién es el que provee todas las cosas? ¿Quién es el que hace descubrir el oro al minero? ¿Quién es el que da toda la provisión? Sino Dios. De Dios es el oro y la plata. Amén. Entonces Dios mismo se encarga de retener los peces, porque Él tiene un plan. Abre tu corazón. Y en este plan, hoy Dios se está subiendo a tu barca. Hoy Dios se está subiendo a tu ministerio. Hoy Dios se está subiendo a tu empresa. Y te dice, boga mar adentro. Y bogar mar adentro es dejarle el liderazgo a Jesús. Pero Señor, Pedro decía, pero tú no eres pescador, yo soy el que sé dónde están los peces. Eso es lo que piensa tu mente natural. Yo soy el que sabe dónde están los peces, porque yo soy el que tiene poder para atraerlos y yo soy el que tiene poder para retenerlos. Y Jesús y Pedro empezaron a avanzar y las barcas de los demás seguían atrás. Y Jesús iba por delante y Pedro dijo, en tu nombre ahora echaré la red. Y hay un momento de tu vida en que ya no es tu labor, ya no es tu fuerza, ya no es tu inteligencia, ya no es toda la habilidad con la que habías viniendo haciendo las cosas, todas las ideas de marketing que se te habían ocurrido, sino en el nombre de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, empieces una nueva vida laboral. Empiece una nueva vida en tu ministerio. Empiece una nueva vida en tu empresa. Amén.
Que entonces, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, y digo Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Jesús ya no es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el que se hizo carne, el que murió, el que padeció. Pero lo que fue puesto en la tierra es diferente de lo que salió de la tierra. Amén. Y lo que salió de la tierra fue el Cristo resucitado. Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, todopoderoso, todo milagroso. Se hizo milagros cuando estuvo en la tierra, mucho más los hace ahora que está en la gloria. Porque en esto el Padre es glorificado, en que llevemos mucho fruto y en que hagamos milagros mucho más grandes que los que Él hizo sobre la tierra. Y el Padre respalda esta palabra. Alabado sea el Señor. Y echó la red en el nombre de Jesucristo y los peces empezaron a venir y las barcas se hundían. Hoy Jesús está subiendo a tu barca. Y hoy Jesús te está diciendo, tu ministerio, tu vida laboral, tu vida empresarial va a entrar en un momento tan glorioso que yo mismo voy a traer los peces. Pero aquí es donde está el asunto. Cuando vio esto Pedro, en vez de simplemente regocijarse y empezarle a decir a todo mundo, miren cuántos peces tenemos, oh, vamos a hacer una fortuna, esa no fue la actitud de Pedro. Pedro cayó de rodillas delante de Jesús, porque ya no estaba viendo a Jesús en la carne, estaba viendo a Jesucristo en su gloria milagrosa, en su gloria el que todo lo puede. Y entonces cae de rodillas en la barca y dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y dice que esto hizo que el temor de Dios viniera no solamente sobre Pedro, sino sobre todos los que estaban alrededor. Y vienen milagros sobre tu vida que harán que pases de ver a Jesucristo como el Jesús de Nazaret que pasa por la ciudad, para que tengas ese encuentro glorioso con el Cristo de la gloria que cambia no solamente tu vida, tu corazón, tus pensamientos, sino toda tu vida laboral y toda tu vida ministerial. Y entonces el temor de Dios viene cuando tenemos ese encuentro de gloria. Y este es el milagro más grande que hoy va a empezar a suceder. Que hay gente que a partir de hoy va a tener un encuentro con la gloria manifestada de Jesucristo multiplicando. Porque Dios te ha estado probando todo este tiempo para saber qué es lo que había en tu corazón. Para saber si verdaderamente lo estabas buscando a Él. Como les dijo Jesús después. Les dijo después de haberles dado toda la multiplicación. La gente lo seguía, pero ya no lo seguía por buscarlo a Él, por buscar la palabra. Y Jesús se tuvo que esconder. Y se tuvo que subir en otra barca y apartarse de ellos. Y cuando los volvió a ver, le dijo, ustedes me siguen, no porque me están buscando a mí, no porque están buscando al Padre, sino porque les di pan y se saciaron. Hay muchas formas de seguir a Jesús. Hay gente que está siguiendo a Jesús en la forma equivocada, que está siguiendo el milagro, que está siguiendo el pan, que está siguiendo las cosas de este mundo, que está siguiendo la fama que Él les pueda dar, el ministerio grandioso que les pueda dar, los diezmos que les pueda dar. Pero hay gente que sigue a Jesús porque quiere conocer a Jesús. Y esto es lo que le sucedió a Pedro. Y esto es lo que te hace a ti crecer en la grandeza de Dios. Esto es lo que te hace a ti ser un manifestador de la gloria de Dios. Y vas a entrar en esa dimensión. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Y ese buscar el reino de Dios y su justicia, el reino de Dios es Jesucristo en su gloria, en toda su obra terminada, en todo lo que Él hizo y se glorificó en su resurrección y cuando fue coronado Rey de Reyes y Señor de Señores y fue puesto por cabeza para ser nuestra cabeza y nosotros el cuerpo, la plenitud que lo manifieste a Él de todas las formas. Entonces, buscando el reino de Dios y su justicia es como vamos a entrar abundando, buscándolo a Él. Alabado sea el Señor. Y es importante que empecemos a creer en el poder glorioso de Jesucristo y cómo Él quiere
que sobreabundemos en esta gracia de tener abundantemente en todas las cosas. Amén. Jesús no le multiplicó esos peces a los pescadores simplemente para hacer un show. Él quería que supieran en su fuero interno que Él es el que provee todas las cosas. Y es lo mismo que sucedió en el momento que regresaron a Nazaret y tuvieron que pagar los impuestos. Y dijeron, ¿cómo? Ahora vamos a tener que pagar impuestos, qué barbaridad. Jesús, ya no te honran como rabí, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo vamos a hacer? Ya hemos gastado todo el dinero en ayudar a todos los pobres, en todas las cosas. Estamos un poco cortos de dinero y ahora vienen los romanos a pedirnos esto. Y estas son las cosas sorpresivas que de repente te atacan. Sorpresivamente algo se descompone, sorpresivamente te llega una cuenta que no esperabas, sorpresivamente tienes que hacer un gasto que parece que te va a cortar la cabeza. Y el Señor te dice, echa la línea en mi nombre. Otra vez, echa la línea en mi nombre. Porque yo soy Dios, que ya tengo preparado un pez. Y pez es un símbolo de provisión. Ya tengo preparado un pez que tiene un estatero, esto es una moneda de gran valor. Y cuando tú eches la línea, ese pez va a morder, porque yo lo voy a traer a tu línea. Y vas a sacar ese pez y vas a pagar los impuestos por ti y por mí, le dijo Pedro. Jesús está sumamente preocupado y interesado en pagar todas tus cuentas. Está buscando tu corazón. Está buscando un caminar sobrenatural. Dios quiere una generación que camine sobrenaturalmente. Amén. Y entonces esto se imparte y entonces vemos aquí ahora al apóstol Pablo, y entonces se encuentra él en Macedonia, y dice el capítulo 8, los capítulos 8 y 9 de 2 Corintios son muy importantes en cuanto a la gracia y al poder de Dios para multiplicar nuestras finanzas. Entonces dice, versículo 1, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Note, la gracia de Dios. Y Dios va a hablar de un aspecto de su gracia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Note que esta gente no era la gente rica del pueblo. Dice gente de profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Fíjese el corazón de esta gente. O sea, aquí Pablo ni siquiera está pidiendo una ofrenda. El corazón de ellos, que están en suma pobreza, dice que con todo ruego, con muchos ruegos, le estaban pidiendo al apóstol Pablo que les concediese el privilegio de poder participar en esta gracia. Ellos habían entendido algo. Ellos habían entendido que en esta generosidad de ellos no solamente iba a haber una abundancia de acciones de gracia por parte de la obra de Dios, por parte de los santos que iban a recibir esta dádiva en este caso, sino que ellos mismos, para ellos era un privilegio tremendo. Qué maravilloso cuando pensamos que el darle a otros, que darle a la obra de Dios es un privilegio y no una obligación. Que pensamos que es algo tan grandioso, tan maravilloso, algo que nos conmueve, que tenemos que rogar que se nos conceda este privilegio. Qué maravilla que esto empezara a ser así dentro de la iglesia de Jesucristo. Que no tuviera nadie que pedir una ofrenda, sino que la gente solita sintiera el tremendo privilegio que implica el poder servir a la obra de Dios, en poder servir para cambiar una generación, el poder servir para traer una reforma, el poder servir para hacer tantas cosas gloriosas y ganar tantas almas. Alabado sea el Señor. Dice el versículo 9, estamos hablando que se les concediese esa gracia. Ahora volvemos a hablar de esta misma gracia. Dice, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico,
para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Entonces, esto es una parte poderosa de la cruz. O sea, la cruz no solamente lleva nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestras enfermedades y dolencias, sino que también lleva nuestra pobreza y nuestra escasez. Y nosotros tenemos que hacer valer cada parte de la cruz de Cristo Jesús. Y no solamente hacer valer la salvación. Y decir, bueno, pues yo me conformo con la salvación, pero pues sigo atado a tantos medicamentos, a tantas cosas, porque pues no creo en el poder de la cruz para sanarme y tampoco creo en el poder de la cruz para enriquecerme, porque seguramente enriquecerme ha de ser del diablo. Y así predica mucha gente, hermano. Pero Jesucristo dice, ya conocéis la gracia. Entonces el despreciar esto es despreciar esta parte de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacer, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Amén. Entonces aquí está haciendo Pablo un consejo, amén, para ayudar a la gente y para aconsejarles que aquello que han propuesto en su corazón. Entonces quiero que se fije que parte de la enseñanza apostólica era entrenar a la gente a tener un corazón generoso. Amén. Porque el tener un corazón generoso va a hacer que abunde la gloria de Dios en ti. Va a hacer que abunde la riqueza de Dios en ti. Bueno, continúa el pasaje y luego empieza el pasaje, el capítulo 9. Dice el versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y que preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Entonces, fíjese cuál era el orden de Dios cuando iba a haber un evento. Pablo iba a ir a una ciudad. Amén. Y entonces envía a un equipo, en este caso a Timoteo, para que prepare la generosidad de ellos. Y entonces Timoteo les va a hablar acerca de la generosidad, que preparen lo que ya tienen en su corazón, para que cuando llegue Pablo, ellos den de generosidad y no como una exigencia. Amén. ¿Por qué está tan cambiado todo este asunto hoy en día? Amén. Porque la gente no tiene preparados sus corazones en generosidad. Y entonces cuando hay un evento y la gente pide una ofrenda, los hijos de Dios, los ministros de Dios piden una ofrenda, la gente se paraliza, ay, qué horror, ya van a pedir una ofrenda, porque no se ha gestado en ellos un corazón generoso. No han preparado ellos un corazón generoso. Amén. Yo recuerdo cuando yo empecé en Cristo Jesús, estas cosas para mí eran sumamente importantes. Yo servía bajo el ministerio de Morris Cerulo, el cual serví por 12 años, y yo sabía que sembrar en un ministerio profético como era el del ministerio del hermano Morris, era algo de tremenda bendición para mi vida, sobre todo en el momento en que esto era un avance y estaba abriendo brecha en mi nación. Y yo recuerdo que yo ahorraba con mucho denuedo, amén, para que llegado el momento en que la unción estuviera ahí o llegase otro hombre de Dios, yo pudiese poner una semilla grandiosa en esa obra de Dios, en ese ministerio. Amén. Y esto fue forjando en mí un corazón generoso. Entonces, así como los de Macedonia que daban de su profunda pobreza, amén, así fue como Dios me entrenó a mí. Dios me entrenó de una profunda pobreza. Yo empecé mi ministerio en la sección de pobreza, en las faldas de la Ciudad de México, donde están todos los cinturones de miseria. Y ahí empezamos nuestro ministerio, mi hermana y yo, una hermana amiga nuestra, también Cecilia Peset. Empezamos nuestro ministerio allá. Y esta gente vivía en casas de cartón. No tenían piso, vivían en piso de tierra. Amén. No sé, en muchas casas ni siquiera tenían luz, todavía se alumbraban con velas. Amén. O tenían ahí una lamparita ahí de gas. Y la mayoría de ellos comían quizás una o dos tortillas al día. O sea, era gente sumamente pobre. Y dijimos, por más que llevemos el evangelio a esta gente, si esta gente no cambia su mentalidad y no entiende el principio
de la generosidad, jamás va a poder salir de esto. Entonces les hablamos de los principios de la generosidad, les hablamos de los principios del darle a Dios. Y dijimos, bueno, vamos a preparar una ofrenda y vamos a dejar pasar 15 días y vamos a hacer lo que esté en nuestro esfuerzo para juntar una ofrenda, porque vamos a cambiar el destino de todos nosotros. Y entonces entre todos se juntó una ofrenda. Recuerdo que los niños vendían sus juguetitos que les habían regalado, ¿verdad? Muchas de ellas eran criadas en casas, y entonces las amas de casa pues les regalaban juguetitos a los niños. Los niños fueron y vendieron los juguetitos. Las mujeres amasaron, hicieron unos panquecitos y vendieron los panquecitos. Había uno que tenía un puerquito, fue y vendió el puerquito. Lo que no falta en esos lugares de terrible pobreza, pues es un radio y muchas veces una televisión. Pues fueron y vendieron la televisión y fueron y vendieron los radios. Fue tal el mover que sucedió en esos 15 días que cuando tomamos la ofrenda, en aquel entonces éramos 15 adultos en esa primera iglesia que Dios me entregó y un montón de niños. Y mi hermano, ¿sabe cuánto se juntó en esa ofrenda? Se va a ir de espaldas. Se juntaron $4,500. Lo equivalente en pesos mexicanos. Le estoy hablando de circunstancias de extrema pobreza, pero ellos querían salir adelante. Y con ese dinero, uno de ellos ofrendó su tierrita para que ahí se edificara la primera congregación. Y con esos $4,500 pudimos edificar esa primera congregación. El poder de Dios fue tan increíble lo que sucedió, que en menos de 6 meses, todos, absolutamente todos los 15 de esa congregación tenían una casa de ladrillo. El gobierno llevó la luz y pavimentó la calle. Había una señora, una viejita que vivía en un monte y caminaba 2 horas para llegar a la congregación y vivía solita arriba en su monte, en una casuchita ahí de 3 palitos y cartones, sin luz, sin nada. El gobierno llevó la luz y pavimentó el monte solamente para la casa de la hermana. Increíble. Y el que más tuvo una casa con 2 pisos y un coche enfrente en menos de 6 meses. ¿Por qué? Porque se despertó el poder milagroso de Dios a través de echar la red en su nombre. A través, como ese niño que dio el sustento, que creyeron de todo corazón que podían salir de una situación terrible financieramente y que Dios era poderoso para hacer milagros financieros, de la misma manera que es poderoso para resucitar los muertos. Y mientras estoy diciendo esta palabra, Dios está resucitando empresas, Dios está resucitando labores, Dios está resucitando cosas que estaban muertas y que tú dijiste, ya no hay forma, estamos en quiebra. Hoy el poder de la resurrección entra a tu empresa, hoy el poder de la resurrección entra a tu vida laboral, hoy hay milagros de resurrección y empieza a surgir en el nombre poderoso de Jesucristo una nueva vida laboral y financiera sobre tu vida. Así te dice el Señor. Es la voluntad de Dios y tenemos que creer que poderoso es el Señor. Entonces continúa el apóstol Pablo, y esto es parte de una enseñanza apostólica que sí se ha abusado, pero no estamos hablando de un abuso, estamos hablando de lo que es la verdad, de lo que es el origen que nace en el corazón de Dios para cambiar la vida financiera de todos nosotros. Entonces continúa diciendo el apóstol Pablo. Pero esto dijo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora quizá usted ha oído esto muchísimas veces, pero hay algo que se está desatando hoy, que quizás no lo habías agarrado. Algo que está viniendo de la boca de Dios. Porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy de la boca de Dios están saliendo estas palabras. Y dice, el que siembra escasamente, recoge escasamente, pero el que siembra abundantemente y generosamente, también segará generosamente.
Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, ni, ay, qué miedo de dar, qué horror, pues a ver, no es por ahí. Es Señor, lo quiero hacer para ti, lo quiero hacer para tu obra, lo quiero hacer para que algo glorioso suceda. Quiero encontrarme con ese Jesucristo de la gloria, con el que se encontró Pedro cuando echó en tu nombre la red. Y dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra. Es la voluntad de Dios que tengamos siempre todas las cosas, porque Dios quiere que abundemos para toda buena obra. Es terriblemente mezquino el orar solamente para nuestras propias necesidades. Es el corazón de Dios ser la respuesta para la necesidad de mucha gente. ¿Y por qué es que Dios quiere esto? Te voy a decir por qué. Dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Cómo se aumentan los frutos de la justicia? Si repartió y dio a los pobres, ¿le es contado por justicia? Cuando repartimos, cuando damos a los pobres y damos también a la obra de Dios. Amén. Entonces nos es contado por justicia. Y esto es el corazón de Dios. Que la fe vaya creciendo. Que la fe vaya abriendo y ensanchando los corazones de la gente, de que ahora quiero hacer esto más. Y ahora quiero, como decíamos la clase pasada, quiero darle un cero más a mi ofrenda para Dios. Esto es fe. Y cuando empezamos a romper esas estructuras de escasez, cuando empezamos a romper esas estructuras que nos han abrumado, en que sentimos que la ofrenda es algo tedioso, y empezamos a entender el plan de justicia, que cuando damos al pobre, que cuando ayudamos, que cuando sembramos correctamente, oyendo la voz de Dios, amén, entonces nuestra justicia por la fe empieza a abundar. Y dice, para que estéis enriquecidos en todo. Es la voluntad de Dios, que estéis enriquecidos en todo. ¿Para qué? ¿Para comprarte las grandes mansiones y vivir como vive el mundo? No, mi hermano. Qué bueno que Dios te pueda dar una hermosa casa, la casa de tus sueños, gloria a Dios. Pero ya que tienes la casa de sus sueños, Dios quiere abundarte para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia. Y cuando tú eres generoso para un ministerio, cuando tú eres generoso para con nosotros, nosotros abundamos en acción de gracias, dándole gracias a Dios por tu vida, bendiciéndote todos los días. Amén. Entonces, sigue hablando y dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo Jesús. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para nosotros. Amén. Para ellos y para nosotros. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Fíjese cómo esta palabra superabundante gracia de Dios en vosotros está ligado a esta gracia de nuestra generosidad. Amén. Entonces, cuando somos generosos, la superabundante gracia de Dios se manifiesta en nosotros y cierra con gran exclamación el apóstol Pablo diciendo, gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuál es el don inefable de Dios? El poder sobrenatural de hacerte primeramente generoso para multiplicar y abundar todas las cosas,
para que teniendo todas las cosas en abundancia, abundes para toda obra y la tierra se vaya llenando de acciones de gracia y tu vida empieza a multiplicarse en todos los sentidos, porque la superabundante grandeza de su gracia abunda en tu vida. Esta es la voluntad de Dios. Aleluya. Bueno, y empezamos esta clase diciendo que Dios está soltando una unción de milagros. Y hay milagros financieros que los estoy viendo desde esta mañana, mi hermano. Hay toneladas y toneladas y toneladas de riquezas, de cosas gloriosísimas que habían estado siendo retenidas. Y veo un amanecer de la gloria de Dios. Veo un amanecer en aquellos que caminan en justicia. Y hemos estado hablando de la importancia de caminar en justicia. Amén. Y cómo estas finanzas, amén, empiezan a venir sobre tu vida. Y que tu generosidad es como la generosidad de ese niño que lo dio porque estaba oyendo la palabra que salía de la boca de Dios. Y muchos de ustedes hoy están oyendo palabra que está saliendo no de mi boca, sino de la boca de Dios. Y en esta ofrenda se está conectando con esa riqueza sobrenatural que había estado retenida. Y estoy hablando no de una riqueza diminuta, no estoy hablando de milagritos pequeñitos, no estoy hablando de que tu despensa sea llena, estoy hablando de una abundancia que está preparada por Dios, una abundancia que va a llenar los lagares, que va a llenar las cementeras, amén. Pero para que Dios llene una cementera, tengo que construir una cementera. El que planta una plantita en una macetita no tiene una cementera, tiene una maceta. El que siembra un campo tiene una cementera. Entonces dice, Dios hará que abunde en tu cementera. ¿Por qué? Porque tienes una mentalidad de sembrar el campo. Tienes una mentalidad de abundar para toda buena obra. Y Padre, tal como me lo mostraste esta mañana, yo en este momento la ofrenda de nuestros hermanos y la mía también, porque en esta ofrenda yo también tengo parte y yo también arrebato. Y así como tú, Señor, diste gracias, yo tomo las ofrendas de todos mis hermanos que aunque estamos en línea, ellos van a estar depositando y estoy tomando esto en un sentido eterno. Todos los que van a estar viendo esta clase, ya sea hoy, ya sea mañana, ya sea cuando la estén viendo, este momento está arrestado en el tiempo en el que tú, Señor, estás recibiendo esta ofrenda. Estás dando gracias, Señor, al Padre, por cuanto ellos y nosotros te estamos creyendo, Señor, y estamos poniendo nuestra fe en esta ofrenda, porque hoy, Señor, tú te subes a nuestra barca para que conduzcas, Señor, nuestra barca y conduzcas también esta ofrenda gloriosa que hoy se une a esta abundancia celestial para hacer llover de los cielos la sobrenaturalidad. Y empezarán a venir milagros financieros. Casas que no se podían vender se empezarán a vender. Herencias que estaban atoradas se desatorarán. Deudas que no se podían pagar se empezarán a pagar y quedarán saldadas en el nombre poderoso de Jesucristo. Gente que te había robado regresará lo robado. Gente que te había defraudado regresará lo del fraude. Y se desata y ordenamos a Satanás que suelte todo lo que se había robado. Porque también yo digo, escrito está, Satanás, que tú eres el ladrón que se ha robado todas estas cosas. Y escrito está que darás no solamente el doble, sino hasta 7 veces de todo lo que te robaste. Y a Babilonia le digo, porque también está escrito en Jeremías 51, que Bel devolverá todo lo que se ha tragado. Y todo lo que se tragó Babilonia y todo lo que se robó Babilonia en el nombre poderoso de Jesús también viene y se manifiesta. Y yo ordeno que las prisiones en las cuales están los reyes y sacerdotes, que son tus hijos, que son tu pueblo, hoy se abren esas prisiones. Hoy los yugos de esclavitud, los yugos de deuda, los yugos de escasez se rompen y se pudre toda pobreza en el nombre poderoso de Jesús. Y son entregados los tesoros escondidos y son entregados
los tesoros más guardados en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, quien se glorifica en todo su pueblo y en todos tus alumnos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y esto no termina con esta clase, sino que es el principio para una generación de abundancia, para una generación que es enriquecida por la pobreza de Jesucristo, una generación que sabe dar, que sabe soltar, que sabe ver y poner a Jesucristo en primer lugar, y ellos serán puestos también en primer lugar. Padre, te alabamos por esta gracia, te alabamos porque no estamos solos, Señor, en cuanto a los recursos financieros, sino que tú, Señor, expiaste también esto, llevaste la pobreza y llevaste los robos y llevaste la escasez y llevaste la pobreza y llevaste la deuda en la cruz. Padre, yo te doy gracias por todos nuestros alumnos y yo los bendigo en el nombre de Jesús y sello estas palabras que han salido a través de todas las clases, Señor, y sello estos milagros en sus vidas, Señor. Ellos los verán, ellos los arrebatarán, amén, y veremos esta generación. Mis amados, les amamos, nos despedimos en esta clase de riquezas celestiales, riquezas terrenales, amén, y vamos a llenar la tierra de la gloria de Dios. Con todo nuestro amor les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Abajo de su pantalla pueden ver todos los lugares donde pueden hacer sus donaciones, amén, así que apresúrese porque entre más rápido lo haga, más rápido viene esa bendición sobre tu vida. Que el Señor les bendiga. You're so beautiful. Eres tan hermoso, Señor. Eres tan glorioso. We worship you, Jesus. Te adoramos, Jesús. We worship you, Jesus. Te adoramos, Jesús. On t'adore, Jésus.